profesor Carlos Parodi está conmigo esta mañana aquí en nuestro bloque Te lo cuento facilito para explicarnos un poquito cómo estos términos de la pobreza replican y nos impactan a todo el país. Carlos Parodi, entonces profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, está con nosotros de vuelta, además, que se nos había alejado un poquito del matinal de Latina. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. Un gusto estar nuevamente aquí en Latina. Te extrañábamos aquí ya en Latina ya. ¿Dónde está nuestro profesor de Economía, decíamos? Miren, el INEI publicó cifras de pobreza hace unos días y la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. Las noticias no son buenas. El número de pobres en Perú, como podemos ver, ahora es 29% de la población. Más o menos 10 millones de pobres hay en el Perú. De los 33 De los 33 millones. Pero acá hay un dato, antes de pasar a la siguiente idea, que es sumamente importante. Entre 2019, es decir, desde antes de la pandemia hasta 2023, el número de pobres en total ha crecido en más de 3 millones de personas. Post-pandemia. Claro, entre pandemia y post-pandemia. Sí, Alicia, lo que esto significa es que luego de la pandemia no hemos sabido bajar la pobreza. No nos sino hemos que recuperado. Exactamente, y algo peor, sigue aumentando. Ajá. Tanto es así que entre 2022 y 2023, ahí ya no hubo pandemia, no hubo nada, Claro. El número de pobres creció en 596.000 más. Y fíjense ustedes, hay una categoría que se llama no pobres, pero vulnerables. ¿Qué cosa es ser vulnerable? Es una persona, como vemos en los noticieros de Latina, que por ejemplo tiene un pequeño negocio y le roban, pasa a ser pobre. O una inundación, rompe el negocio, pasa a ser pobre. Ahí hay 10 millones más. Entonces, si sumamos 10 millones de vulnerables, más otros 10 arriba de pobres, tenemos 20 millones de peruanos de los 33 millones que están en situaciones realmente casi infrahumanas. Tremendo. Eso es terrible, es muy mala esa noticia. Y Sí, Carlos, Alicia. tú como economista, esta situación desde hace cuánto no la vivimos así tan seria y tan crítica, porque este detalle que nos estás explicando aquí es realmente importante, ¿no? Es más, O sea, es recontra importante. Es el que está así, a un cachito, A un cachito. una mala pisada y termina entonces en Claro, una simplemente, situación y con la inseguridad de que estamos riesgo. viendo ahora, le roban su carrito, su mototaxi y pasa a ser pobre. Ajá. Y hay un dato más. Entre 2010 y 2019, antes de la pandemia, el porcentaje de pobres en Perú fluctuaba en torno de 20%. Ahora es 29%. Y 29% y en subida. Y por razones que veremos en unos minutos, me atrevería a decir que ese número va a subir en 2024, lo cual no es tampoco una buena noticia. Cero alentador, de verdad. Sí, cero alentador. Vamos a ver, ahora a ver cuáles son los desafíos, es decir, dónde es que se tiene que trabajar para, de alguna manera, aplacar estas cifras de pobreza. Mira, Alicia, si uno mira cuáles son las regiones más pobres del Perú, vemos Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno. De esas 4, 3 están en la sierra. Sí. Si vemos un poquito más abajo que no tienen servicios básicos, mira, Alicia, este 80% son aquellos que no tienen, sumando los 4, ¿no? Agua, desagüe, electricidad y telefonía celular. Es decir, el 80% no tiene ese paquete de las 4 cosas. Puno, Ucayali, Loreto, Huancavelica. Quiere decir que el problema de la pobreza de fondo está en la sierra. Por lo tanto, lo que se sigue es que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la sierra, porque uno tiene que partir por los más necesitados. Esa es la situación actual de la pobreza por regiones en el Perú. Carlos, lo que nos reflejas con estas cifras es que entonces no solamente estamos hablando de una pobreza de dinero, de escasez de liquidez y de ese plata, es el punto. Sino una pobreza en cómo vivimos y cómo nos enfrentamos, lo que tenemos en nuestra casa, los servicios Alicia, básicos, fíjate como tú, realmente se llaman. en estas regiones de abajo, por ejemplo, es 80% sin servicios básicos completos. Eso quiere decir que la pobreza de 29% solamente se mide si tú puedes gastar al mes más de 446 soles, eres no pobre. Menos de 446 al mes, eres pobre. Pero si tú incluyes acá el acceso a Internet, que ahora es tan necesario, incluyes agua y desagüe, las cosas básicas, tienes 80%. Un privilegio, el Perú es un país pobre y eso hay que decirlo. Sí, y hay que ser bastante claros en esto. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿quién es pobre? ¿No es cierto? ¿Quién es considerado pobre según el INEI, según también las condiciones en las que vivimos, Carlos? Mira, Alicia, se considera una persona pobre a todos aquellos que al mes pueden gastar menos de 446 soles. Ciertamente uno se pone a pensar, divide 446 entre 30 días,
y la verdad es que dice, ¿cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿Cómo lo haces? El punto, y si Alicia, son es que... en promedio 5 personas por familia. Exacto. Si ese 446 fuera, digamos, 700, la pobreza no habría sido 29%, sino habría sido como 50 más o menos. Entonces, te haces una idea que esa cifra es demasiado baja para calificar pobreza. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y hay respuestas que vienen de tiempo atrás, que es parte de la historia del Perú, y otras respuestas que son más de corto plazo. Vamos a las segundas para no alargar el bloque. El punto es que la razón por la cual hay más gente pobre es porque el gasto por persona ha caído 11% entre 2019 y 2023. Quiere decir que una persona que gastaba 100 en 2019, ahora gasta 89. Entonces, cuando gastas menos, compras menos. Claro. Pero no solo eso, sino que los pequeños negocios, las MIPES, no pueden vender porque la gente no está gastando. Entonces despiden a los poquitos empleados que tienen y la economía se comienza a encoger. Por lo tanto, la primera tarea para darle la vuelta a esto o comenzar a darle la vuelta es hacer que la economía crezca. ¿Y qué cosa es crecer? Producir más. Porque cuando tú produces más, contrata gente, vendes más, la economía se comienza a mover. Ya, eso se está cayendo en el Perú. Entonces, digamos, este año, ¿qué cosa se esperaría? Según todos los estimados, se espera que ese menos 0.5 este año sea 3% en positivo. Pero la pregunta ¿Pero qué significa acá, eso entonces? significa eso que lo que se espera es que en 2024 se produzca 3 puntos por ciento más comparado con 2023. Pero fíjate, Alicia, estás comparando contra menos 0.55, Claro. Entonces el 3% no es tanto, pero hay un dato más. Si tú crecieras, imaginémonos, 3% todos los años, necesitarías 16 años para regresar a la pobreza de 2019. Wow. O sea que la situación es más complicada, tenemos que crecer todavía más. O sea, lo que se estima entonces de crecimiento este año va a ser como que no va a ser suficiente, sino como para evitar frenar y seguir cayendo, ¿no? Como para agarrarte un poquito de aquí, ¿no? Digámoslo así, Alicia, vas a caer más lento, te van a agarrar de acá y vas a caer más lento, nada más. Pero vas a seguir cayendo. Claro, pero no te da todavía el impulso como para poder despegar. No te da, la situación es bien complicada. Ahora, y hay un detalle importante que ahí dices, se necesita mover la economía, hay que invertir, hay que mover más. Entonces, ¿no? Eso no es solamente de uno, del peruano emprendedor, sino aquí hay que, pues desde el Ejecutivo, desde el Estado, tiene que haber aquí una intención de moverlo. Fíjate, Alicia, se requiere un poder ejecutivo que sea ejecutivo, literal, para comenzar, claro. Y un poder legislativo que saque leyes en beneficio de la población. Se han sacado un montón de leyes en 2023 y el resultado está ahí clarito. Es decir, no hemos reducido pobreza, que tiene que ser nuestro objetivo principal como país. Y es importante resaltar las consecuencias que nos trae el no mover justamente esta economía. Exactamente. Carlos. Primero, este nivel de pobreza no lo veíamos hace 13 años. Wow, o sea, terrible. En el 2011. Y esto impacta fuertemente en educación y salud. Claro. ¿Por qué razón? Porque más allá que sean, digamos, no muy buenas de educación y salud, ¿qué cosa piensan los padres pobres? Uy, este niño, en lugar de mandar al colegio, que me ayude trabajando para poder subir el ingreso. Y entonces se complica la situación de salud. Entonces, la síntesis es que tenemos que volver a niveles prepandemia. Ni siquiera a eso volvemos. Entonces, eso que ya volvimos a prepandemia, digamos, hablando en confianza, cuéntaselo a otro. Así es. Bueno, Carlos, realmente ha sido un placer tenerte nuevamente aquí en Latino Noticias, que nos expliques esta situación y que nos aterrices el tema, ¿no? Para no esperar estas cifras maquilladas, estábamos sumamente preocupados porque ya los bolsillos de todos los peruanos, uno no necesita ser pues un gran economista, vente conmigo por aquí, porfa, para entender que las cosas no van bien, porque lo sentimos en nuestros bolsillos, ¿no es cierto? Porque cuando vas a hacer las compras al mercado, pues antes con 100 soles comprabas para 2 semanas, ahora te alcanza para 4 días, 5 días, Alicia, y esto es. Cierra con esto. ¿Recuerdan ustedes hace solamente 2 años? Iban al mercado a comprar sus verduras y salían con un bolsón de verduras. Ahora salen con una bolsita. Y es lo real. Es lo real, es lo real. Muchísimas gracias a Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, que está con nosotros. Y por favor, voy a comprometerte al aire para que todos los martes vengas y nos lo expliques así, facilito, en términos económicos, pero para nuestra audiencia. Muchas gracias, Alicia. Será un placer. Eso, muy bien. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa.